Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast donde las voces del colectivo LGTBIQA+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Esto es Les Mariquites. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Hola Mariquites, para quien no me conozca, yo soy Domi Díaz y en este episodio vamos a hablar de un tema que sinceramente tenemos muy poco presente, pero que nos atraviesa a todos: cómo envejecen las personas LGTBIQA+. Porque hablamos mucho de juventud, de referentes actuales, de igualdad, de avances, pero ¿qué pasa con quienes abrieron camino? Con quienes sobrevivieron a ese armario obligatorio, a la represión, a la ley de peligrosidad social, a la crisis del VIH y al silencio. Y hoy se enfrentan a la soledad, al miedo y a residencias donde aún temen ser discriminadas. Para poner luz donde nunca la ha habido, hoy nos acompaña una de esas personas que cambian la historia desde lo concreto. Alguien que decidió que envejecer siendo LGTBIQA+ no debía ser un acto de resistencia, sino un acto de dignidad. Así que vamos ya con la entrevista. Hoy nos acompaña Federico Armenteros. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido a Les Mariquites. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Pues mira, un placer recibirte aquí y que hayas aceptado nuestra invitación. Federico Armenteros es una figura imprescindible cuando hablamos de memoria, cuidados y dignidad para las personas mayores LGTBIQA+. Educador social, activista histórico y una de esas voces que lleva muchos años peleando para que nadie vuelva a ser invisible. Antes de llegar a la Fundación 26 de diciembre, Federico ya era un referente en el trabajo con infancia, drogodependencias y VIH, y especialmente en los años más duros, cuando casi nadie quería mirar de frente a estas realidades. Hoy es el fundador y director de la Fundación 26 de diciembre, una entidad que nace desde una pregunta tan simple como devastadora: ¿dónde están las personas mayores LGTBIQA+? Así que vamos a conocer a esa persona que está detrás de esa gran lucha y a quien lleva décadas diciendo lo evidente, que envejecer con dignidad también es un derecho dentro del colectivo. Claro, me encanta. Pues cuéntanos un poco, Federico. Eres esa persona que se atrevió a mirar donde nadie estaba mirando, a esas personas mayores. Y bueno, pues la pregunta para empezar el episodio: ¿quién es Federico Armenteros? Bueno, pues Federico es una persona pues que tenía pues como una necesidad de que la gente no sufriera o no pasara como habíamos pasado nosotros en nuestra infancia, ¿no? En ese momento donde pues nadie te quería, no te necesitaban y te dejaban aparte, ¿no? Y tenías que pelear mucho. Entonces creía que este mundo tenía que ser mucho más igualitario, mucho más justo, mucho más con esa entendernos y cuidarnos entre nosotros, ¿no? Pues ahí más o menos ha sido un poco la lucha que he tenido en mi, también en mi formación, ¿no? En el ir a buscar una profesión donde, pues bueno, tuviera conocimientos para poder ayudar, ¿no? No solamente era el tema de la enfermería o de la medicina que te cuida, sino también un poco desde una perspectiva más educativa, ¿no? Más desde una promoción de esa persona, de darle herramientas para que, pues bueno, pudiera construir ella misma, acompañada pues esa necesidad que era el ser uno mismo. Ujú. ¿Qué experiencia personal o profesional fue ese punto de inflexión que te dijo: aquí existe esta realidad invisible de la que nadie se está hablando? Claro, pues a mí eso fue Boting, la que en ese momento era presidenta de Cogan, Ujú, cuando, pues bueno, ahí me dejó descolocado, ¿no? Porque me puso en una situación de reflexionar sobre
pues el edadismo que teníamos en el colectivo, ¿no? De lo que se Ujú, estaba vendiendo en ese momento, pues era pues para que nos aceptaran, ¿no? Te estoy mm, hablando del 2000, que nos aceptaran, pues que éramos alegres, que éramos consumidores, que éramos jóvenes, que éramos... mm, Y entonces, pues bueno, me hizo un poco reflexionar sobre eso, porque cuando me dijo, Federico, tú no, tú tienes que preocuparte de los mayores, mm, pues me sentó mal, o sea, me sentó en un sentido de que, claro, yo estaba más construido también en mm, esa nueva línea y entonces me hizo reflexionar sobre que evidentemente, ¿dónde están los mayores? Yo no veía a mi mayor, ujú, no lo veía en ningún sitio, estaban ocultos, estaban, digo, pero no pueden ser que hayan desaparecido así como así, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues como también muchas veces lo digo, estando en las saunas, porque en ese momento pues iba a las saunas para, mm, pues, para tener esas relaciones o para ir conociendo, y en los cuartos oscuros se oía, ¿no? No me toques, vieja, ya mm, estás aquí, siempre lo mismo, ¿no? Entonces fue también lo que más me descolocó. Es decir, bueno, me queda muy poco a mí para estar yo ahí. Entonces, porque yo en ese momento tenía 40 años, mm, creía que era pues eso, maravilloso, que era eterno. mm, Y entonces, bueno, pues empecé a preocuparme un poco de mi futuro, ¿no? Y decir, bueno, si, ¿qué sucede? ¿Es cierto? O sea, ¿qué ha pasado con nuestra historia? ¿Qué han sido ellos, esas ujú, personas que están allí, que han aportado para el colectivo, que el colectivo no quiere reconocerlos, ¿no? O no quiere acompañarles o no quieren estar. Entonces ujú, también miras un poco en todo el tema social, todo el tema de que estamos, aunque somos del colectivo, pero mm, estamos dentro de una sociedad muy concreta, ¿no? sí, Donde también, pues, la vejez, la muerte, pues es nadie quiere hablar de ello, o sea, se les esconde, se les hace aparte guetos, aparte para que no estén, en medio, para que no haya una relación intergeneracional donde todas las generaciones seamos importantes. ujú, Entonces, claro, todo eso me revolvió mucho, ¿no? Eso me dejó descolocado el ver que una realidad en un colectivo, pues, no era lo que tenía que ser, ¿no? Y ese sufrimiento es el que me activó. Yo creo que lo que más me activa, mm, es intentar prevenir o intentar hacer algo para que no exista ese sufrimiento, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues vi que muchas personas mayores, sobre todo luego iba yo y después de la sauna, veía a los mayores, iba a tomar mm, un café con ellos, o los que se ponían en la Puerta del Sol, porque ahí es cuando más observé, ¿no? mm, En ese momento donde estaban todos los chaperos que iban y estaban ahí en los árboles que había, y empezaba a hablar con ellos, y entonces me dieron como un baño de realidad, ¿no? Es ujú, decir, nadie se preocupa de nosotros, mm, Chueca, que ha nacido como algo, pero no hay nada donde nosotros podamos estar, porque es todo, mm, todos son consumo, son pub, y que abren a mm, ciertas horas donde los mayores, pues realmente ya tenemos una edad y queremos pues un cafecito, un mm, charlar, un estar con alguien, mm, y eso no lo había, ¿no? ujú, Pues bueno, pues, ahí más me revolvió un poco más mm, todo el tema, el hablar con esas personas tan vulnerables, ¿no? Llegaban a sí, un momento de la vida vulnerables, donde ves que ellos están solos, una mm, soledad grandísima, porque se le mm, han muerto, pues, las personas a las que han querido, ajá, o todos todo su entorno, se encuentran enfermos, o sea, una enfermedad, pues como toda la gente, pues tienes mm, diabetes, tienes hipertensión, tienes cáncer, tienes, pues bueno, vas mm, teniendo, ¿no? Y sobre todo pobreza, ¿no? Era lo que más me impresionó, ¿no? Porque eran personas que no se les había permitido ujú, cotizar a la seguridad social y se encontraban con unas pensiones no contributivas, ¿no? Con 400 y pico, 500 mm, euros.
Y entonces, claro, eso no les permitía tener una vida digna, una vida, pues de decir, bueno, pues ahora voy al cine, voy al teatro, me voy de viaje como el inserso. Mm. No, estaban como pues muy reprimidos. Y entonces eso es lo que me animó un poco a, digo, esto hay que poner solución. Fíjate que comentabas el caso de la sauna y creo que eso sigue pasando, que es una de las cosas que me llama la atención, y la otra es que en la Puerta del Sol había árboles. Sí, pero bueno, estaban en los árboles, que no se Ya, haya porque entendido, ahora ves de todo menos árboles, ¿no? menos árboles, pero bueno, había unos setos ahí, Sí. y entonces, bueno, pues ahí era una forma de los que se apoyaban en el Mm, seto, mm, y entonces ya iban para allá, ¿no? Y entonces, pues ujú, era un llamar la atención, eso, el buscar sus espacios, ¿no? Porque sí. yo creo que nuestras generaciones, las generaciones mayores, en que hemos vivido en una situación siempre que nos han buscado cómo reprimirnos, cómo excluirnos, siempre hemos buscado esos resquicios, esas, para poder comunicarnos, ¿no? Para Ujú, poder estar ahí, para poder ser parte, ¿no? Dentro de la exclusión, no sí. dentro de una realidad inclusiva, una realidad que te aporte eres valioso, ¿no? No, Mm, tú estás en los márgenes y tienes mm, que seguir en los márgenes, ¿no? Por eso todo el tema del cruising, todo el tema de la oscuridad, todo el tema mm, ha sido como nos han construido, ¿no? Nos han construido en vez de con pues en vez de buscar, pues, una igualdad o una inclusión donde yo me mm, enamoro o donde yo quiero ligar en las calles, en todos los sitios, mm, no te lo permitían, ¿no? Éramos personas que dentro de nuestros entornos sociales tampoco podíamos ujú, demostrar esos afectos o decir: "Esta es la persona con la que yo quiero construir mm, un futuro, quiero construir un proyecto", ¿no? claro. No, era un amigo en los Mm, mejores de los momentos, ¿no? Y donde te permitían tus familias que, bueno, mm, trae a tu amigo, como así, con tu amigo. O sea, sí. era muy, Mm, bueno, pues como está solo también el hombre, pues bueno, que venga en claro. Navidad o que venga. Mm, Entonces, claro, tú no has podido nunca expresar ni poder decir que es el amor de tu vida, ¿no? O es la mm, persona con la que quieres construir ese futuro, esa vida en común. Has ujú, tenido que, pues, demostrar otra o transmitir otra idea que todo el mundo lo sabía, ¿eh? Porque ujú, todo el mundo sabía, era un mundo del silencio mm, donde el silencio, el no decirlo, pues bueno, eso, parecía que salvaba, ¿no? Aunque todo mm, el mundo sabía que era, ya. tu pareja, pero bueno, Mm, si no se habla, no. Y eso mm, nos ha afectado mucho a nuestra salud mental, ¿no? claro. En el decir que no hemos podido disfrutar de una igualdad, de Mm, una situación de poder vivir, pues, en nuestras épocas, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues buscábamos todos esos recovecos, todas esas para poder, pues, pues imagínate todo lo que sí. era también la Puerta del Sol, o que era también todo Gran Vía, que íbamos ahí andando, nos parábamos, Mm, íbamos mirando, mm, era todo un mundo de ir que las personas que teníamos ese entendimiento, mm, ¿no? Pues viéramos y nos miráramos y hubiera ese código para que nadie supiera, pero que todo el mundo lo sabía luego. mm. Seguimos hablando de tu trayectoria, que pasa por ámbitos tan complejos como la atención a menores, drogodependencias o VIH en los años más duros. ¿Qué aprendizajes de esas etapas siguen modelando tu forma de trabajar con las personas mayores del colectivo LGTBIQA+? Claro, pues bueno, yo es que al principio
Bueno, cuando tenía pues 16, 17 años, yo quería ser enfermera. Claro, me gustaba, Mm, pues eso pues, en esos momentos. Pero claro, no me dejaron porque había estado en una escuela del Partido Comunista, que era la Escuela Profesional Primero de Mayo. Y entonces, pues, cuando fui a hacerme la matrícula a la universidad, a la Complutense, para ir a ATS, porque en ese momento ujú, era ATS, sí, asistente técnico sanitario, o practicante, bueno, eran los anteriores a nosotros, los practicantes que le llamaban pinchaculos. sí. Entonces, bueno, pues me dijeron que no tenía ninguna vergüenza, que Mm, yo estaba en las listas negras y entonces no me podía matricular. Entonces, ujú, bueno, pues luego me metí con con personas con discapacidad, que se llaman ujú, ahora, pero fijaros que en el momento te estoy hablando del 77, 78, ujú, donde mi contrato ponía auxiliar puericultor para subnormales profundos en Navacerrada. Entonces voy a un centro del Instituto Nacional de Asistencia Social, que era ujú, en la antigua beneficencia del franquismo, que luego mm, se cambió al SEREN y después al INSERSO. Pero bueno, era todo ese, y mm, ahí es donde pues realmente pues, me sentí muy bien, ¿no? El ver cómo podías pues mm, trabajar con personas, ¿no? mm, Tenían su dignidad, aunque fueran unas personas que habían perdido todo, que les habían metido en un centro donde, pues bueno, también se hacían lobotomías, en ese centro. A mí ujú, me asustó mucho porque, fijaros que nos podían coger, ¿no? Y entonces el médico de ese centro ujú, estaba detrás de mí. Yo tenía un miedo terrorífico porque te podía coger y podía dictaminarte por homosexual o por maricón o por lo que mm, quieras, el ujú, hacerte una lobotomía y curarte, ¿no? Porque en esos momentos sí, éramos enfermos mentales. Pero bueno, pues eso me dio mucha más fuerza para entender que era una profesión muy importante la de educación, la de mm, educador, donde podías acompañar, ¿no? A las personas a que pudieran salir de esa situación de, pues, de exclusión, ¿no? De darles ujú, esas herramientas. A mí me costó, ¿no? Porque eso todavía, pues claro, era mucho más desde esa homofobia que nos habían interiorizado, ¿no? Esa homofobia interiorizada, o sea, que no nos hacía sí, falta claro. que viniera nadie a reprimirnos, que ya nos reprimíamos Mm, nosotros. O sea, que era, tú tienes que ser normal, tú tienes que, donde veías que querías ser parte importante de una sociedad, ujú, que eso yo creo que ha sido lo que más me ha dado fuerza, ¿no? El haber pasado por esa fase y romper, ¿no? Porque de ahí pasé a cura, ujú, estuve en una congregación religiosa, pues un poco por esa forma, ¿no? Es decir, ujú, pues aquí me van a dejar en paz, no van a estar machacándome que si tengo novia, que si tengo... Porque era una forma de decir que eres maricón. Entonces, ¿cuándo vas a echarte novia? ¿No? Entonces, pero, tío, es claro. que era un mundo muy preparado para la heteronormatividad, Mm, donde tenían que corregirte, donde te tenían, pues yo saltaba un poco. Luego, cuando me echan de la congregación, porque mm, en ese momento está todo el tema de la pederastia mm, en la iglesia y el Juan Pablo II, que para los que éramos en ese momento le llamábamos JP2, el mm, JP2, pues dijo que claro, que lo mismo que ha dicho ahora, que dijo Francisco antes de morir, ¿no? mm, Es que en la iglesia hay mucho maricón. Pero el Juan Pablo II hizo una encíclica mm, y dijo que había que echar a todos los maricones ujú, porque salió todo el tema de Irlanda, de los mm, colegios de religiosos, como los curas se aprovechaban de la infancia, cómo les mm, violaban, cómo... Entonces, claro, pues las congregaciones,
a los que teníamos plumas, pues nos Mm, echaron, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues al salir, pues bueno, pues ya me vi en una situación que digo, bueno, pues tenemos que seguir hacia Mm, adelante, ¿no? Y bueno, pues ahí mm, empecé un proyecto de una escuela pues alternativa en mm, Galicia. Ahí pues encontré a mi exmujer, ¿no? Donde ujú, me casé, tengo una hija y después, sobre todo ese tránsito que nos han hecho hacer porque nos creíamos que queríamos ser normales, cuando mm, todo eso ha demostrado también que nos han hecho, pues, nos han machacado, hemos tenido que pasar por un filtro mm, en vez de decirte tú qué es lo que quieres. Lo que pasa es que, bueno, ahora reflexionando, pues, algo maravilloso, porque sí que tengo una ujú, hija maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, si no hubiera, pues no hubiera tenido una hija maravillosa. A mi exmujer la sigo queriendo. O sea, claro. evidentemente son amores distintos, amores diferentes, que si fuera ahora yo no me hubiera separado o no me hubiera divorciado, Ujú, sino que hubiéramos vivido, porque creo que hay que ir cambiando, ¿no? Todo el modelo de que existe, ¿no? Lo importante es ese cariño, es ese, mm, no es el tema ya hetero, gay, bis, no, sino que sí. exista todo un espacio de personas que nos queremos y que Mm, tenemos proyectos de seguir adelante, ¿no? No ujú, desde mentir o desde decir no. Y entonces, bueno, pues ujú, ahí es donde yo salgo, me mm, tengo que venir otra vez a Madrid, pues estaba en Galicia, me tengo que volver otra vez a Madrid, ujú, y es donde empiezo a ver y a salir y a decir, bueno, pues todo mi conocimiento, todo, vamos a ponerlo en valor y ujú, vamos a hacer algo que no está a este momento, ¿no? Y es cuando empiezo a pensar en las personas mayores, en ir preparándome para ujú, también cuando yo sea, porque ya tengo una edad, y entonces, bueno, vamos mm, a prepararnos para que esta sociedad también, seamos visibles. ujú. Cuando empezaste a hablar de mayores LGTBI, ¿cuál fue el gran muro que tuviste que sortear? ¿El político, el social o incluso el emocional, Mm. no? ¿Cuál crees que fue un poco el más alto? Yo creo que todos, porque el Mm, emocional, todos ya más o menos te vas dando cuenta de que, aunque en ese momento la idea principal era la eternidad de la juventud, que mm, para el mundo gay, masculino, ujú. blanco y joven, porque en ese momento era lo que se vendía, o sea, Sí, eres algo, entonces claro, no pensabas en que vas a ser vieja, las viejas sois vosotras, yo voy a ser eternamente joven. ya. Y además, con todos los consumos que en ese momento había, igual Mm, que ahora, ¿no? Que ahora mismo estamos también con un tema del mm, Kenset, bueno, sí, pero las drogas siempre han existido desde el principio de los tiempos, ¿no? mm, O sea que, bueno, como es una forma también de evadirte de algo que no quieres pensar, ¿no? Porque claro. estamos y nos quieren construir en un hedonismo, ¿no? Mm, Donde somos el centro, donde tenemos que disfrutar, donde el carpe diem, donde esto es lo más importante, ¿no? mm, Pues eso es lo que me a mí me revolvía, ¿no? Es decir, mm, no solamente ahí está, que es cierto y es importante el disfrutar, claro que es ujú, importante el disfrutar y el pasártelo bien, sí, pero que también el colectivo tiene otras facetas, ¿no? mm, Tiene facetas, pues, de vida, comunitaria, de vida individual, de vida de estudio, de vida de trabajo, de mm, vida de y eso, como que no se tenía en cuenta, ¿no? ujú, Y eso es lo que a mí más me me movilizaba, ¿no? Es decir, pero si es que estamos en la sociedad, estamos dentro de toda la sociedad. exacto. No solamente somos juerga y pasárnoslo bien, Ujú, sino que también construimos sociedad.
que también estamos en momentos de cuidados, en momentos de atención a las personas, en momentos de construcción, porque ahí estamos en la sociedad, tanto en la construcción como en los servicios, como que no solamente somos peluqueras, como nos ponían a nosotros, ¿no? Las peluqueras ahí solo. Sí, sí. Claro, claro. Hay albañiles, hay arquitectos, hay enfermeros, hay maestros, hay empleados. O sea, estamos en la sociedad. Entonces, teníamos que ser visibles, ¿no? El decir, bueno, pues tenemos que ser visibles y ir cambiando a esta sociedad a que sea una sociedad mucho más inclusiva y que todas las personas podamos tener nuestro espacio, ¿no? Eso fue lo que más me motivó. Pero al ver cuando inició todo esto, claro, al lado político era muy complicado. Porque ya teníamos la ley de matrimonio igualitario, ya para qué queremos más. Como Claro. que ya para qué queremos más. O sea, como ya te Sí. hemos dado, cállate, ya tienes todo. No, no tengo todo. No. O sea, no. Desde el 78 que se deroga la ley de peligrosidad social, no se hizo nada, nada. O sea, no, fíjate, estamos en el 2025 y todavía no se nos ha pedido perdón por leyes homófobas No. del Estado, de peligrosidad social y de vagos y maleantes. Vamos, no ha habido un decir, esto fue un error histórico y hay que repararlo, ¿no? Pues todavía no se nos ha dicho. Fíjate que llevamos 50 años de la muerte del dictador y todavía también, y le hemos dicho tanto a la ministra de Igualdad como hay que hacer un acto de reparación para que la sociedad también entienda que se metió la pata y que tenemos que estar ahí. Al nivel político tampoco, porque decir, si es que ya sois iguales, ¿cómo que somos iguales? ¿Cuándo me habéis reparado? No me habéis reparado. Claro. Yo sigo estando en una situación, muchas personas mayores están todavía armarizadas porque tienen miedo porque no se ha hecho algo social ni político, ¿no? De decir, bueno, pues hemos metido la pata, pues venga, sois esta sociedad. No se hace a nivel ni educativo en los centros, no, o sea, hemos sido como aceptados, primero tolerados, no, vamos a tolerarte, ¿cómo que me vas a tolerar? No. Vamos a ver. Estaría Yo bueno te encima, ¿no? Unos mínimos. Claro, el decir, no, es que yo tengo muchos amigos gays. Uy, pues no te cuento yo los héteros que yo tengo, que tengo muchos. O sea, el decir, ¿cómo nos quieren separar con una cuestión de, pero si es que los afectos, pues es que tienen igualdad. ¿Qué más me dará que tengas con un hombre, que tengas con una mujer, que tengas con un grupo? No es que me da lo mismo. O sea, Claro. vamos a pasar como personas, ¿no? Pues todo eso no se ha podido trabajar todavía. Pero es que dentro del colectivo también te encuentras con personas que están tan ellas, esa homofobia tan interiorizada que justifican el que los demás no nos quieran. ¿Cómo que tienes que justificar, tío? Hártelo ver. Vamos a trabajar eso. Vamos, no te quiero discriminar por esa historia. No, 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 no. Es que no se puede hacer. No se puede. ¿Cómo que no se puede? Sí, tenemos que construir y tenemos que derribar todo ese muro que nos quiere separar. O sea, yo tengo el mismo derecho que tiene cualquier otra persona a ocupar los espacios, las residencias, los centros de día, los centros de mayores, la calle, el bar, todo, donde Claro. pueda expresar cómo soy y que la gente lo vea y vea que somos diversos y que esa diversidad enriquece. Pues lo mismo que pasa con una sociedad diversa. Yo veo a mi barrio, que estoy aquí en Ciudad Lineal, en esta, ¿dónde están los negros, por ejemplo? No los veo y existen, están Sí. metidos. Esa es la realidad.
¿Dónde estamos? Que estamos construyendo una sociedad totalmente diversa, donde todas las personas tienen su espacio. Ujú, Pues eso ha sido, y todavía el otro día estuvimos viendo en la fundación ujú, la película Más Palomas, ¿no? ujú, Y fue y vinieron los directores, o sea, muy bien en ese sentido, la estuvimos viendo, y el tema central fue la psicóloga, que ujú, cuando el protagonista quiere salir del armario y se lo dice, como la profesional, mm, no formada, le dice: "Muy bien, perfecto, pero cállate, no lo digas, porque te van a machacar. Yo te protejo, ¿eh? Pero mm, no lo digas". Y eso caló en muchos mayores. mm, Es decir, es que es mejor no decirlo. ¿Cómo que no es mejor no decirlo? claro. Pero ¿cómo? Vamos a ver, ¿cómo? Mm, O sea, si yo voy a una residencia y digo: "Soy del Barça", mm, y voy con mi bufanda, voy con y no me dicen: Estás en una donde la inmensa mayoría son del Madrid. mm, Cuidado, no vaya a ser que te machaquen". mm, Y, pero sin embargo, algo que es tan importante para tu vida, que es tu identidad, ujú, tu identidad, no te permiten todavía que lo puedas decir. Entonces, mm, claro, ahí hay el gran problema que tienen también los políticos, que no han visto que ujú, hay que trabajar todo ese aspecto, ¿no? Ese aspecto en igualdad, en ese aspecto en ujú, inclusión, ujú, en que tenemos que ir a las residencias, que tenemos que ir a las escuelas, que tenemos que ir a las sociedades, que tenemos que ir a las asociaciones de vecinos, de vecinas, de todo, en el trabajo y decir que estamos aquí, tío, que estamos aquí, que mm, no hemos desaparecido, que me vas a tener en cuenta igual que yo te tengo en cuenta a ti, que ujú, esta diversidad nos va a enriquecer. O sea, que yo, por ser, y muchas veces, que es lo que muchas digo, decimos, ¿no? Cuando digo: "Pues es mm, que soy maricón, no soy gay". Yo el mayor, a mí me han dicho siempre maricón, no me han sí, dicho gay, no ya. existía esa palabra. Mm, Entonces, claro, todos mis congéneres se creen por ujú, lo que les han contado, que vamos a ser personas que vamos a violar. Y yo digo: "Pero vamos a ver, tranquilo, joder, tranquilo". Pero se lo digo yo. Le digo: "Vamos a ver, a ti no te tocaba yo ni con un palo, bonito, no te creas que claro, me gusta todo". sí, Que no. Entonces, todo eso es el poder encontrarnos, el poder dialogar, el poder romper todos esos prejuicios que la sociedad mm, o el régimen más dictatorial nos ha mm, impuesto, en el mm, que somos pederastas, en que somos promiscuos, en mm, que somos, digamos, que no tenemos mm, moral, que somos pecadores, porque mm, pues, todo eso que todavía en la Iglesia no nos ha quitado de pecadores, ¿eh? sí, ya, Todavía para la Iglesia católica mm, somos todavía, bueno, hablan de, bueno, venga, sí, tienes un, pero no, tenéis que ya, corregiros y ujú, salir. Entonces, bueno, pues eso veo que todavía queda. Hemos ganado mucho, yo creo que también hemos ganado, ¿eh? En ujú, la sí, sociedad, con la ley de matrimonio igualitario y todo mm, eso, pues la gente ya va viendo mm, que, bueno, pues que nos casamos, que tenemos nuestras relaciones y que somos un vecinos y vecinas como cualquier otro. sí, Entonces, lo están viendo desde ese continuo, ¿no? De ese vecindad, de mm, esa vecindad, de decir, bueno, pues es que tú pero no eres una persona que me violas en la escalera. mm, Y eso que sé que ya eres porque tienes a tu marido, que vas de mm, la mano, que os besáis, que lo vamos viendo y lo vamos mm, normalizando, ¿no? claro, No es ese el concepto. El ver ahora, cuando ves a 2 chicas o a 2 mujeres mayores o a 2 mm, chicos o a 2 hombres mayores de la mano, por la calle y hablando la gente, pues ya lo va normalizando. Y dice: "Es que es mm, verdad, eso también existe". claro. Hablabas de la ley de peligrosidad social del año 78, que precisamente, pues, el nombre de la fundación se debe a esa ley, ya que se aprobó el 26 de diciembre. Sí, Para y es hablar un el poquito con sí, dime.
Para hablar un poquito de la fundación, ¿cuál sería un poco la función principal que tiene la fundación? Pues la función principal es de Mm, trabajar con los mayores, ¿no? ujú, La idea primogénita mm, era el que, que generar espacios ujú, donde pues los mayores pudieran pues empoderarse, pudieran tener de referencia, ¿no? Ya que no había en esos momentos, que a mí muchas veces lo veía. ujú, Sueca se construyó pues para blanquear así un poco toda esa ley de peligrosidad social ujú, y decir, no, es que esos eran los antiguos, eran los malos, eran los que mm, los disidentes, ¿no? Pero sí, nosotros ahora somos personas, ¿ves?, de consumición, mm, que gastamos dinero, que somos el dinero es lo que, como que hace ganar terreno, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues la fundación tenía que crear esos espacios para que, ujú, pues, los mayores, las personas mayores, pues pudieran acercarse, pudieran construir, ¿no? ujú, Teníamos que construir con ellos, no desde un estado más político o profesional, de decir qué es lo que tú necesitas, sino tú eres ujú, el que tienes que decir qué es lo que tú ves y que cómo puedes aportar para que esa visibilidad y cambiemos el relato en la sociedad ujú, y en las políticas y en todo de ser, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos? Entonces ahí empezamos a ver todo tipo de necesidades. Los primeros que venían, claro, evidentemente al poner fundación, pues ujú, la idea que se tiene es, pues a ver, ¿qué me das? Dame, mm, mira, yo no te doy, ven y arremángate. claro. Y a ver, ¿qué es lo que tú necesitas, no? Ujú, ¿Pero qué programas? Pues nada, sí que podemos hacer cuestión política de decir, mm, bueno, pues lo que veíamos, pues esa la pobreza que había, la soledad mm, del mayor que no tenía, pues vamos a hacer políticas o vamos a ujú, intentar que las políticas también hagan, pero nos encontramos con un gran problema de que eh, no tenemos cuantificado cuántos somos, ¿no? ujú, Tenemos ahí el estudio 15 ujú, del 48, o sea, donde dice que sí. el 10% de la población, 10%. Eso, bueno, está ya más pasado que otra cosa, pero no han hecho ninguno Yo he ido un en el tema 14, un porque 15, así. que va, ahora mismo tú te metes ¿cómo se llama esto? En Internet Mm, y hay casi el 30% de personas mm, que ven pornografía gay. ajá, O sea, que 30%. sí. 30% de la población, o sea, que también pueden ser bis, también, pero yo no veo a las lesbianas que estén ahí viendo pornografía gay. No, Entonces, bueno, ahí encuentras, claro, puede haber más, ¿no? sí. Entonces, bueno, si llegamos al estudio 15 que decía que el diez Mm, por ciento de la población era puramente homosexual ujú, y el otro 10% era puramente heterosexual, claro. 80%, el 80% son bisexuales. O sea que eso Sí. cambia. Y entonces, como nosotros somos LGTB, Ve. ¿eh? Que nunca se pone, Mm, pues es como hemos cambiado, ¿no? mm, Pero ¿por qué no se pregunta? Igual para saber, digo, porque si no tenemos datos, no se pueden hacer políticas, ujú, ¿eh? Nosotros aún así arrastramos y decimos, bueno, en Madrid, por ejemplo, para darte ejemplos, ¿no? ujú, En Madrid, si somos el 10%, lo que más o menos podéis permitir y lo que sí. queráis, hay 160.000 personas mayores de 65 años Ujú, LGTB que no le claro, estáis dando ningún tipo, que mm, no somos que no somos 4 o 5, que ya es una claro. banda, ¿eh? Ujú, Ya es una banda. Entonces, claro, si tú no eres capaz como político mm, de decir, bueno, vamos a ver y vamos a hacer políticas mm, porque estas personas necesitan, pues, de esa historia, ¿no? ujú,
pues no, ni en el inserso se les tiene reconocido todavía como Ajá. mayores, Mm, ¿no? Te meten ahí en el saco de, es que eres mayor y es que no se puede. ¿Cómo que no se puede? ujú, ¿Cómo se puede? Con las personas con discapacidad ya tenéis cuestiones específicas. claro. ¿Por qué no? Vamos a Ujú, hablar, vamos a ver, ¿por qué no se habla de esta historia, no? Pues todavía queda en la fundación el trabajar ese ujú, empuje, ese empuje más político mm, porque la política ayuda a cambiar, ¿no? claro. Aunque también los medios de comunicación y sobre todo los escénicos Mm, que ayudan muchísimo, ¿no? La película de esta última de Más Palomas ha hecho ujú, mm, más en sensibilizar y en poner encima de, pues, el problema de que una persona tiene que entrar a una residencia y le ujú, hacen el bullying, donde tiene que volverse otra vez al armario, más que nosotros en 15 años en la fundación diciendo esto, porque lo nuestro es ujú, un trabajo de pico y pala, claro. de poquito a poquito, pero la difusión en medios de comunicación, Mm, en medios escénicos, cambia. Y además la claro. cultura ayuda a cambiar ese concepto, Ujú, porque te pone y te enseña crudamente en una realidad. ujú, Es decir, porque lo otro es tan mediatizado por mm, en todo ese prejuicio social ujú, de decir, bueno, y no se tiene en cuenta de que somos diversos, que somos personas que hemos vivido una infancia, una juventud, una adolescencia, una adultez donde teníamos que estar apartados, no podíamos. mm, Entonces, claro, cuando llegó, aunque llegue la democracia, porque imagínate que, y no somos conscientes del caso Arni de Sevilla, en el mm, CAP, el 93, cómo fueron a por sí. nosotros. O sea, Mm, cómo la homosexualidad era una pederastia, porque estábamos mm, ahí violando a niños, estábamos violando. Y cómo mm. que eso, y no Bueno, pasó al menos nada. eso se decía, pero Claro, que claro. claro. Pero te Mm, digo, todo eso no nos han acompañado mm, para decir, es que esta sociedad es diversa y todas mm, las personas tienen su espacio y no pasa absolutamente nada, ¿eh? El ya, que estemos en una sociedad inclusiva, no pasa mm, absolutamente nada. así. Pues eso es lo que falta desde la política, desde Ujú, la sociedad, ¿no? Que vaya viendo que vamos caminando. mm. Lo que pasa es que últimamente están otra vez volviendo, pues, A esta decir esas ideología. barbaridades sobre nosotros, sobre el colectivo. Claro, una cuestión que Mm, muchas veces, piensas, ¿no? Digo, vamos a ver, si todo esto porque antes éramos sodomitas, bueno, éramos mm, pecadores en la parte de la historia y que la Iglesia católica, apostólica y romana, ujú, porque como éramos sodomitas que no participábamos en que la sociedad creciera, porque no teníamos hijos, mm, entonces, claro, éramos malos. claro, Claro, todo eso empieza con el psicoanálisis nos catalogan como enfermos. Ya mm, pasamos solamente de pecadores, ya a enfermos. Luego ya nos meten a la cárcel, porque éramos también peligrosos, ¿no? ujú, Todo ese trayecto que hemos tenido que no es una cuestión de decir, que no, que somos tan normales y tan corrientes como todo el claro, mundo. ujú. Hablabas de ese 10% y por aquí tengo un dato que es el 52% de las personas del colectivo eh, vive sola y luego dentro de ese porcentaje el 40% habla de soledad no deseada, ¿no? O sea que son datos que llaman mucho la atención. Mucho, pero que no se hacen políticas Ujú, para como paliar esa ujú, historia, ¿no?
Es Claro. decir, bueno, pues lo mismo que nosotros estamos haciendo y queremos ahora la residencia, que ahora es un proyecto, pues un poco para los que dar los primeros pasos para esas personas que están ya desahuciadas, Ujú. porque para entrar a una residencia tienes que estar hecho un cascajo. O sea, bueno, esas personas, pues que Mm. puedan en el último trayecto de su vida, Sí, que puedan estar atendidas con personal formado, porque por eso claro. es una residencia especializada, que no es Ujú. exclusiva. O sea, todo el Mm. mundo, es que tienes que ser, oye, es que no te vamos a hacer la prueba del pañuelo. Sí, vamos a ver, que no te vamos, Mm, a ver, ¿con quién te acuestas? mm, Acuéstate con quien quieras, con quien puedas y con mm. quien te deje o lo que tú quieras o ligues, Sí, ¿no? claro. Pero vas a estar en un espacio donde el Ujú. personal está preparado, Preparado y formado formado. Ujú. para atender a la diversidad, de lo que seas. Entonces, Mm. claro, todo eso, pero luego nos faltan Ujú. espacios como que ahora está muy de moda el co-living, ¿no? Que Sí, nosotros más le bueno, llamamos corrala, porque sí, las corralas lo entiende mejor la gente. ¿Qué era total. una corrala? Un Ujú. espacio donde estaba comunitario, Mm. donde todos nos controlábamos, donde todos Sí. teníamos espacios comunitarios, pero Mm. teníamos nuestros espacios privativos, nuestra parte, Sí. donde yo iba, pero eso hace falta empezar a generar, ya, pero claro, entras en cuestiones, y ahora que estamos con el tema de la vivienda, de la Sí. sanidad, de todo, Mm. donde quieren privatizar y es Claro. el neoliberalismo es hacer dinero de todo en detrimento de las Mm. personas, A el a generar. costa de todo. Claro, a costa de, Mm. bueno, tú, Mm. pero si generamos esas corralas Mm. donde intergeneracionales, que no es que tenemos que hacer espacios niños, Mm. viejos, no, es que la Claro. sociedad está, podemos convivir, ¿no? Es que Ujú. ahora le llaman co-living, vale, porque sea co-living. Sí. Pues bueno, pero es ese espacio donde yo sé que voy a estar controlado, voy a Ujú. controlar, voy a participar Ujú. activamente en mi comunidad, en Ujú. organizar actividades, en conocernos, en pasarle las croquetas que me ha pasado porque este está en un momento, o un Mm. cocido, o Claro. comernos, o ligar en esta historia, ¿no? Ujú. Pues yo creo que todo eso es lo que falta un poco en potenciar Ujú. esos modelos de convivencia para que no tengamos que ir a una residencia. Una Claro. residencia tiene que haber, evidentemente, pero cuando ya estás en gran dependiente, Mm. donde ya necesitas que los profesionales que te atienden sean personas profesionales que van a Claro. saber manipularte, van a poder Mm. cuidarte en lo que tú necesitas en ese Ujú. último momento de tu vida, Ujú. ¿no? Donde, Sí. porque por mucho que yo quiera, yo tengo que tener conocimientos cómo manipular a esa persona, moverla para no hacerla daño, Claro. porque y no hacerme daño yo, el coger, Ujú. porque muchas veces queremos coger a uno y te da un tirón, ¿no? Sí. Pues yo creo que todo eso todo es lo que ahora estamos intentando, ¿no? Que Ujú. se construyan espacios y Ujú. también ya más inclusivos, o sea, más inclusivos, que estemos todos para ir construyendo, Mm. pues, ese, no el decir: "Mira, está el maricón del Quinto". No, mira, el Mm. hetero también ha venido, está Ujú. aquí, la Claro. Antonia está divina. Mm. Hablabas de vivienda también y bueno, y comentabas las situaciones de los mayores que no han podido cotizar, hablan de esa situación precaria. Yo tengo aquí un dato que es el 30,6 de los mayores LGTBIQ+ está en riesgo de pobreza o exclusión social. O sea, que es casi casi un tercio de los Ujú, mayores. O sea, es un dato relevante. Y sí que es cierto, Federico, que estamos hablando mucho de hombres gays, bueno, entiendo que es casi principalmente y un poco también hablamos de nuestra experiencia propia, pero quería también un poco hablar de las mujeres lesbianas y las personas trans mayores.
¿Qué situaciones concretas tienen estas personas, más allá de las de las comunes que tenemos nosotros? Claro. Mm, Mira, nosotros como colectivo, claro, nos han trabajado mucho. ujú, Entonces, sabes que los gays o los mm, homosexuales o los maricones, pues ujú, claro, nos metían a la cárcel. Solamente he reconocido una lesbiana que metieron a la cárcel por la ujú, ley de peligrosidad social. ujú, Antes, pues, como el que les hacían, meterlas a los psiquiátricos, porque las estaban ujú, locas, y les tenían y les hacían. Y mm. si vemos la serie de esta de Telefónica, de esta de la mujer, la del cable, ¿no? Sí. Como ahí sí que reflejan las chicas del cable, como Mm, reflejan cómo les machacaron, cómo les metían a los patronatos de la mujer, donde ahí las intentaban corregir, las intentaban. Pero bueno, era como muy silencioso, era ujú, algo, pero a las otras se les dejaba, ¿no? Porque eran muy normal ver a 2 mm. mujeres, pues, de Eran la amigas. mano, eran amigas, claro, Claro. pero todo el mundo sabía Mm. lo que eran, Es ¿no? lo que Lo que había. pasa es que el desconocimiento de una sexualidad femenina, porque Ujú, en esos momentos, evidentemente, la sexualidad femenina no existía. O mm, sea, tenían que estar siempre al servicio del macho ibérico, del mm. pene. Era un pene céntrico y Sí. lo otro no existía, ¿no? Entonces, Mm, bueno, ¿cómo van a estar 2 mujeres ahí? ¿Qué hacen? Nada. claro. Pues, que, Ujú, necesitan un buen rabo para que puedan disfrutar, ¿no? Era lo que nos mm. transmitían. Sí, sí, Entonces, claro. se les permitía. Pero todo Sí. eso, ¿qué les ha provocado a las Mm, personas mayores de ahora que han vivido ese momento? ujú, Pues un momento de que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía, ¿no? ujú. Entonces, Claro. ellas están con paranoias. Entonces, ven Mm, que mucha gente porque no han hablado nunca de ello. claro. De muchas, a nosotros, en la gran como gays o como Mm, maricones, nuestra mm. gran enfermedad mental, pues es estás en esa depresión, Sí. en esa pero a ellas nos han determinado unas enfermedades mentales muy determinadas, ¿no? Ujú, Y ellas están en esa paranoia de que todo el mundo las mira, todo el mundo porque no han sido acompañadas, ni han todo el mundo lo sabía, ¿no? ujú, Entonces, ese es el gran problema que tienen. Luego también otro de los problemas mm. que sufren ellas es que han sido utilizadas para el cuidado, ¿no? Pues fíjate Mm, qué maravilla, una sí. solterona, Mm, pues para mi hijo, para mi madre, para mi padre, para los sobrinos, han sido ujú, siempre cuidadoras ujú. del entorno familiar Sí. y de todo, y eso que les ha supuesto ser mucho más pobres, porque Mm, no han cotizado a la seguridad social, claro. se encuentran y si encima viven en entornos familiares, Ujú, todavía no les toca la pensión no contributiva. ujú, Porque si está en el entorno familiar con los padres, pues como se encuentra en una situación de pobreza, mm, una situación de salud mental muy mala, claro. porque además luego son, evidentemente, si tú me has tratado como que no tengo valor, yo me Mm, lo he creído y no vale nada, ¿no? Es un ujú, sufrimiento muy grande el que tienen porque no participan en la parte social, ¿no? Es decir, mm, porque se les ha educado a apartarte, ¿no? ujú. Mientras que los gays sí, los gays estamos más en la vida social, Sí. estamos más como hombres también, ¿no? Las Mm, mujeres en la claro. cocina, no sean visibles. Sí. Y entonces, bueno, eso es en generalizando, ¿no? Ujú, Que muchas están en una situación de mm, soledad, aunque puedan estar acompañadas, pero ujú, una soledad y una mm, pobreza que no te permite tener esa participación activa en una sociedad, ¿no? El que seas visible, porque claro. además la cultura las ha llevado a ese momento, ¿no? Ujú, Tenemos toda la cultura de que
las lesbianas son asesinas, son brujas, son malas, son malas. O sea, fíjate Mm, el caso de Vanikov, ¿no? mm, Cómo la meten a la cárcel por mm, un palpito que tiene el guardia civil y cómo es lesbiana, es una asesina, mm, es una asesina. Y estuvo encarcelada, sin mm. pruebas y sin Sí. nada. O sea, y también en 94, 95, o sea, que Ujú. hasta al año este verano le Sí, hicieron a Dolores Vázquez sí. un homenaje en Betanzos, Ujú. de todo lo que ha pasado todavía, Mm. para que le han destrozado la La vida. vida total. Y eso lo transmiten. Es Mm, lesbiana, es mm, una asesina, es una bruja, es mm, mala. mm, Que todo eso todavía no se ha recuperado, ¿no? mm, Estamos en una sociedad muy machista todavía, mm. muy patriarcal, Sí. donde y luego entras con el mundo trans, y el Mm, mundo trans lo que te encuentras es muy pocas, porque muy pocas pueden, ser mayores. Muchas murieron mm. por el VIH, Sí. por porque las mataban, ¿no? Mm, Y nadie y porque, la automedicación, mm. ellas porque nadie les acompañaba, ¿no? Claro. Se metían lo que fuera y todo Ujú. eso les ha pasado factura. Ajá. Hay muy pocas mayores trans O sea, que el que mayor problema casi sería la supervivencia, o sea, que lleguen a exacto, mayor. O sea, exacto, porque fíjate, que pasa por encima, pero ojo el problema, ¿no? hombre, claro, y acojonadas Mm, continuamente. Porque, ujú, y luego, imagínate que, vas a estar excluida toda la vida, pero mm, toda la vida, ujú, porque tú no te puedes meter en un armario. claro. Y en ese momento, cuando se metían ellas las siliconas, cuando se metían las Ujú, hormonas, porque una a otra tenían que o cuando iban a los carniceros, porque no era otra forma de ir mm, a unos carniceros que te reasignaran y mm. que te pero bueno, les daba igual, ¿no? Hasta aquí, mira, así aprendemos, que Ya. hace falta entonces, ¿cómo te queda ese cuerpo Mm, de esas personas donde tienen ahí un aparato donde le han mm, cortado, donde no les han acompañado, donde, pues, como se quedan, pues, con odio hacia la sociedad, hacia el claro. mundo? Claro, te encuentras con personas que me pasaba lo mismo con la Veneno, ¿no? La Veneno en Mm, los últimos momentos que empezaba yo en la fundación, entonces ujú, muchas trans estábamos en la Puerta del Sol y le decía: "Mira, este es el que te va a cuidar cuando seas más mayor", y la otra mm. se ponía porque claro, ¿y esto quién Claro. es? Ujú, Y se encuentran en una situación de que nadie te ha respetado. Y fíjate, al principio de la fundación venían algunas trans mayores ujú, y se iban, porque estaban construidas en la defensa. Y entonces no entendían el mm. abrazo, no Claro. entendían el buen trato. Ujú, Ellas estaban construidas en el maltrato y es donde entonces, cuando les decía: "Hola, guapa, dame un beso", mm, les descolocaba, les decía: "No, no, no, este no es mi sitio, o sea, yo no, a mí no me han dado esas herramientas mm, para poder integrarme en yo estoy en contra del mundo". ujú. Entonces, mándame a tomar por saco, no me atiendas, dime de todo para que yo Claro. era muy curioso, ¿eh? A mí me Ujú, dejaba descolocado el ver cómo una sociedad te puede construir mm, para que seas infeliz toda mm. tu puta vida. Claro. Sí, de alguna manera, estaban con el hacha en la mano esperando el ataque y cuando no llegaba eran como: "¿Ahora qué hago?", ¿no? Claro, claro. Es decir, no, no, Jolín, es muy era duro eso. muy era muy duro. Es decir, Mm, cuando entraba por la puerta, yo iba, le daba un beso, no lo aceptaban. ¿Quién eres tú para darme a mí un beso? Que a mí nunca me han dado un beso. Me claro. han dicho: "Hija de puta", Mm, Manolo, mm, de todo. desde ahí, Mm, yo me puedo reafirmar. Entonces, ujú. claro, la amabilidad, el buen trato no había sido parte de su vida. Ujú.
Comentabas también, hablabas de las mujeres lesbianas y cómo eran un poco pues destinadas a los cuidados y también un poco han sido nuestras cuidadoras, ¿no? La L ha cuidado de la G y por eso Mm, se dice siempre primero, dentro de las letras, se dice el LGTB en ese orden por el homenaje a ese cuidado de las personas, sobre todo gays, en la crisis del VIH, ¿no? sí, 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 además, no nos podemos olvidar que gracias a ellas, es decir, Ujú, o nos ponemos y cuidamos, ujú, o la muerte, porque en esos momentos donde era algo, vamos, que yo me acuerdo ujú, de cuando te ponían el circulito, ahora que está todo el tema del triaje mm, en la medicina, cuando te ponían un circulito rojo mm, en la historia, donde nadie te tocaba, claro, donde se apartaban de ti, donde mm, te metían en un espacio, yo me acuerdo del Gregorio Marañón, mm, donde te metían allí. Eso era como, ahí para morir, o sea, mm, es sin dignidad, sin televisión, no. En esos momentos estaban poniendo las televisiones o te dejaban ahí no había nada. Era un espacio cerrado, un espacio donde, la gente no quería ni entrar y donde los propios profesionales, ujú, hasta que se dieron cuenta de que tenían que cambiar el chip y atenderlos, pero en principio era con miles de mascarillas, miles de guantes, miles mm, de ni tocarte, mm, el que era una situación tan, surrealista mm, que duró bastante tiempo, ¿no? Donde ujú, murieron muchas personas sin ser abrazadas, murieron personas sin, mm, sin sensación de estar acompañadas, mm, ¿no? Entonces ahí tuvieron que ser nuestras compañeras, mm, por lo mismo que en Stonewall mm, y en la manifestación del mm, 97 en Barcelona, las ujú, trans fueron las que abrieron las calles, las que claro, dijeron: "Estamos aquí porque total, nos estamos en la mierda, mm, que nos peguen, o que nos peguen, no estamos claro, acostumbradas, que sí. no hay ningún problema", ¿no? Entonces, gracias Bueno, a ellas, se pusieron mm, a cuidar, ¿no? mm, Y acompañar en ese tránsito mm, hacia la muerte de todos los que morían, porque mira que morían, ¿eh? ujú, Morían mucho, ujú, y no había ni se decía, ujú, ni se daban datos para no escandalizar. En esos momentos, lo único que importaba eran los muertos en accidentes, de tráfico. Imagínate que era más importante eso que porque como teníamos el cáncer rosa, que mm, llamaban, o que ahí la Iglesia católica y ujú, todas las, se metían, ¿ves? Dios castiga, porque claro, lo habéis merecido. Porque entonces, claro, todo eso mm, en un mundo, pues, bueno, es mal, y eso es lo que hay que agradecer mm, también, que dijeran: "Aquí, tías, hay que, ayudar, porque si no", mm, eso es lo que es bueno que lo mm, saquéis y que se sí, recuerde, ¿no? Porque ujú, muchas veces parece que han sido, pues eso, de que no han sido importantes y que ujú, han vivido, en su burbuja y que no, y sin no, claro, embargo han sido las que han dado vida y mm, han dado respiro a muchas personas que se mm. estaban muriendo. Sí, yo creo que las lesbianas siempre han estado ahí, han sido pieza clave y pieza importante, pero siempre siempre por lo que sea, supongo que por el patriarcado, ¿no? Y ese patriarcado que tenemos asumido nosotros mismos, también como que han terminado en ese segundo plano, ¿no? Y cuando estabas contando cómo moría la gente por VIH, me ha recordado al COVID, a la parte más dura Ujú. del COVID, y me ha venido a la cabeza esos 7.291 fallecidos por COVID en las Sí, residencias de Madrid, que si no han muerto de una manera muy similar, tal y como lo contabas, yo decía, pues es que estarían solos ahí y que nadie les quería tocar, nadie les quería acompañar. Tuvo que ser muy, muy duro y muy de duro. alguna manera empatizamos con ese dolor, ¿no? Y bueno, pues también te quería
comentar esa vuelta al armario, ¿no? Que lo has comentado, cuando se vuelve a las residencias, ¿no? Tengo aquí un dato que es el 60% de los mayores teme ser discriminado en las residencias y supongo que esa vuelta al armario pues tiene que ser algo brutal. Supongo, no sé si tendrán la mayoría una salida del armario en su entorno más normalizada, ¿no? Pero volver a encontrarte como en ese colegio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde tantos jóvenes hemos sufrido bullying, volver a encontrarte una residencia en una situación similar y volver a verte en esas situaciones debe de ser duro, ¿no? Muy duro, ¿eh? Es muy duro y ya yo creo que acelera la muerte, Ujú, acelera el decir, ¿para qué vivo ya? ¿No? ujú, Porque lo vemos con muchas personas trans mm, que a mí se revierten, ¿no? mm, Como que vuelven a ser otra vez masculinos. ujú, No quieren. Entonces digo, madre mía, ¿cómo esta sociedad te machaca de tal manera? mm, O gente LGTB que ujú, entra en la residencia porque no tiene más remedio y claro. tiene que claudicar, ¿no? El que tiene que soportar todas las aberraciones que dicen Ujú, los compañeros y lo más sangrante, yo creo que lo más sangrante no son los compañeros, que los mm, compañeros también, pero es la dirección y los mm, profesionales que no ujú, paran esa historia y dicen, mira, ujú, aquí y no se les forma, no permiten mm, que haya una formación en esa diversidad, porque es lo que he dicho yo muchas veces a la ujú, Asociación de Empresarios de Residencia. Digo, pues si ya los tenéis, mm, pero están callados y no estáis haciendo nada. claro. Fíjate, con ese 10% hay 36.000 en toda España, en Ujú, residencias. Digo, ¿hacéis mm, algo por esos 36.000? ¿Habláis? mm, ¿Celebráis el Día del Orgullo? mm, No, el Día de la Inmaculada sí, y ponéis ahí la Virgen y hacéis o el Día de la Paloma, y eso es ujú, maravilloso. Pero claro. el ver la diversidad, Ujú, ponéis la bandera LGTB, habláis y comentáis, y ujú, si veis a uno que es un marulo y no intentáis ujú, decirle y acompañarle en que ujú, cambie de impresiones y que, el respeto que se tiene al ser humano, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que eso es lo más doloroso, ¿no? ujú, Porque, fíjate que ya en el Congreso de los Diputados lo hizo el PSOE me parece que en el 2013 o algo así, que ujú, la obligación de, formar en diversidad en las sí, residencias, en los centros de día, ujú, lo han hecho, es un brindis al sol. sí, No se ha puesto nada encima mm, de la mesa de decir, dentro de la eso sí, te hacen obligatoriamente cursos para que el mm, personal se siga formando, pero en diversidad no ujú, hace falta, porque en sus residencias no hay maricones, no hay. ujú, Sea, no hay maricones, ¿no? Entonces, es un tema importante de que se pueda ver, porque cuando tú vas a las residencias y te ujú, ven y dices, vamos a ver, no me voy a esconder. mm, Pero claro, las personas que entran están en una situación vulnerable, en una situación de muy baja autoestima y no van a estar, no tienen esa fuerza, a no ser que desde la dirección. Y es muy curioso, ujú, muchas veces he ido a residencias donde el director o la directora es lesbiana o es gay, mm, pero oculto. Pero tío, ¿y? Yo no te claro. entiendo, ¿eh? No te entiendo. Ujú, No, es que, es una cuestión privada. No es una cuestión privada, tío. Que no claro. es una cuestión privada, es una cuestión social. Ujú, Y tienen que ver que podemos ser directores y que podemos ser lo que nos dé la gana, barrenderos, lo que te dé la gana, pero que exacto. estamos aquí. Y Mm, si tú no eres visible y no eres, pues imagínate cómo son los otros. Y ujú, además, luego sabes perfectamente que ojo de loca no se equivoca. Entonces, te van a controlar y van a decir, este está armarizado, ¿cómo voy a salir yo? exacto. Si este que es un jefe
o que es un profesional, Ujú, no es capaz de hablar y de mm, normalizar y ujú, decir, mira, este es mi marido, o esta es y me gustan las pollas, o me gustan los coños, mm, y no hay, porque los otros, evidentemente, la heteronormatividad sale mm, y ujú, está allí, porque me he tirado no sé cuántas, pues si va otro y dice, pues yo me he tirado no sé cuántos, y ujú, tan divino. O sea, es todo ese trabajo que hay que realizar para que esta sociedad ujú, vaya cambiando, y más en esos espacios, porque nuestros congéneres han sido ujú. educados en todo lo contrario, en que somos malos, en que somos violadores, en que somos pederastas, en que Mm. nada más que nos gusta. Mira, tío, a muchos se lo he dicho, mira, es bonito. A ti no te tocaba yo ni con un palo, ¿entiendes? Mm. Vale, Sí, sí, sí. nada más que tal que, pero tú te crees que a mí me gusta todo. Sí, yo creo es uno de No, los errores sociales, ¿no? Que se creen el colectivo heterosexual, ¿no? Que a los del colectivo LGTB nos gusta todo y pues no, todo lo que pero tiene 2 vamos a ver, piernas y es como, no, mira, ¿no? Tengo tengo criterio, ¿sabes? exacto, que perdí Y mi menos tiempo contigo. y menos contigo. Y menos contigo, que claro, pero cuando se lo dices y se quedan como ofendidos, hombre, te Claro, jodes, pero toma, tienes que sí. estar pero tienes que estar como muy empoderado tú, Sí, sí, eso porque si también. no, Mm, el otro, la persona se siente todavía que está excluida y que no tiene ese tipo de derecho de defender mm, dialécticamente, pues su orientación. O mm, sea, es decir, o decirle al cuidador, tío, pues mm. está buenísimo, ¿eh? No, No, pero los heteros sí, mira esa qué buena, qué tetas tiene, que no sé qué, no sé sí, cuánto. Yo, mira, yo también lo puedo decir, mira, eso, con todo sí. el Con respeto. siempre desde Pero el también respeto, hay claro. que, claro, eso hay que meterlo, el Mm, decirle a una persona, eres guapo. mm, No quiere decir que yo te meta mano, que yo te haga, que no sé qué. evidentemente. No, Mm, te digo, oye, pues eres guapísimo, otra cosa, mm, pero me gusta. Entonces, claro, todo eso es que yo soy hetero, pero si yo no te he preguntado vale. eso, ¿eh? Mm, Yo solamente te he dicho que a mí ese cuerpo me gusta. sí. Entonces, Sí, además me ha ya recordado un luego ya caso no mío sé. propio personal de un amiguete que hacíamos buenas amigas y tal, y nos estamos ahí, pues eso, haciendo un trabajo que teníamos que hacer juntos y nos llevamos bien y tal, y me dice: "Bueno, a ver si te vas a enamorar de mí", y yo: "¿De ti?". Y digo: "Pero no jodas". Digo: "Me llevo muy bien Claro, contigo, pero de ahí a claro. enamorarme", digo: "No fastidies". Exacto, Antonia, que no es lo mismo. Claro, todo ese concepto cuando te ven y cuando te conocen y cuando, claro, son sus prejuicios o el juicio que ellos tienen, más que Mm, prejuicio, ya son juicios claro. de ellos, de decir, tú, cualquier aparato reproductor vas, Mm, no, bonito, no, porque mm, primero está la edad, o sea, porque depende, a cada uno le atrae, mm. tiene un concepto erótico que Sí. no es todo y que me gustan o con pelos o sin pelos o con Mm, barba, sin barba. bueno, O sea, hay un sí. plantel Una tan diversidad también grande. ahí. Claro, digo, pero ¿tú quién eres para entrar Ujú, en esa historia, no? claro. Entonces, bueno, pues eso lo ves. A mí me dejó sorprendido uno Mm, que un hétero también, o sea, me dijo que era hétero. Luego, yo, mira, tío, bueno. la vida es tan amplia y ahora con esto, como, claro, encuentras con héteros flexibles, Sí, héteros y tan abiertos. flexible, vamos. O sea, vamos a ver. Que era una cuestión, digo, pero, ¿y por qué me dices que eres hetero? Claro. Digo, yo te yo Mm, es ¿por qué te tienes que justificar mm, de algo? Pero, si digo, si lo que estáis perdiendo con eso en la vida. es esa opción a esa emoción, a ese, poder besar a una persona, abrazar, que no tienes que terminar con la genitalidad, Mm, con esos afectos, es que los afectos son muy importantes. mm, Entonces, el que tú puedas desarrollar ese afecto, ser mm, más, afectivo con las personas, mm. que puedas disfrutar, con un abrazo o con una mirada. O sea, es Sí, claro. que no es una cuestión de que tenemos que ir a la cama, ¿eh? Mm, Que exacto. no. Ujú.
no tiene ningún tipo de problema. Y que puedas llorar y que puedas tener ese sentimiento, esa emoción que te han castrado con eso de que los hombres no lloran. ¿Cómo que no lloran? Ujú. Ah, Porque te digo que hablamos y entramos en un mundo, que yo lo digo cuando voy a los centros de mayores, ujú, y le digo, es que os han construido en el gris. claro. Y cuando entramos nosotros entra el color, Mm, entra el color. mm, Pues bueno, pues amplías la mente, porque el gris te, mm, te deja muy reducido, sí. es muy reducido. Ujú. Sí, bueno, supongo también, pues eso, hablamos de esos heteros que se definen heteros porque supongo que todavía tienen esa homofobia interiorizada, ¿no? Y no se atreven a dar ese paso y bueno, pues supongo que hay que ir destinando esos recursos, esas políticas, esas campañas, ese trabajo que hacemos desde asociaciones también para que poco a poco cada vez sea más fácil y haya menos prejuicio, ese caldo de cultivo social, ¿no? Para que sea más fácil, ¿no? Porque también también, Federico, quería comentar que es qué conocimientos tenéis, porque me has hablado casi hemos hablado casi todo de la gran ciudad, de Madrid, pero, ¿qué pasa en los mayores en las zonas rurales? Pues en los mayores en las zonas rurales, Mm, primero, como se han escapado casi todos mm, por ese exilio a mm, las grandes capitales, ujú, pues quedan como muy pocos, ¿no? mm, No quieren, porque volver, cuando tienen que volver mm, al pueblo, o cuando tienen que volver, tienen otra vez que volverse a meter en el armario, ¿no? Ya es un armario social. Mira, me hizo mucha gracia el Pitingo, ¿no? La ujú. de Pitingo, el cantante, Menudo y melón tiene vamos a abrir, Federico, con Pitingo. claro, claro. Cuando hacen un Mm, documental, su familia, que mm, todavía no le sacan del armario, cuando Pitingo, por Dios, mm, es una cuestión que no han permitido, igual que a muchas personas no se les ha permitido, aún muerta, mm, pienso en Maritrini, por ejemplo, ujú, que ha sido una imagen, no, 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 no. ¿Quién ha hablado de Maritrini? Con su experiencia, con Lina Morgan, mm, es que hay una cantidad que en esos momentos no podían decirlo y no se le mm, permitía. Entonces, pero bueno, ahí está. Pero los que han tenido que volver al entorno rural por mm, cuestiones económicas, por mm, cuestiones de que allá aquí no tenían espacio claro. y se han tenido que ir, o los que han resistido han tenido que ser muy fuertes, los que han resistido en lo rural, en la parte, han sido muy valientes. Mm, Pasa que luego también algunos me contaban que, bueno, que también pasaban el lado más positivo, ¿no? mm, Porque tenían sexualidad allí. claro. La gente, como les conocía, pues cuando no tenían relación, pues iban para allá, y entonces, pues él era muy abierto Mm, y abría las puertas y digo: "Mira, Antonia, pero en silencio, discreción, claro, porque claro. no". Eran como un servicio público, digo: "Eres como un servicio público". Ni no cobran por el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, eran reconocidos en ese desde la Mm, oscuridad, ¿no? sí. Entonces, bueno, pero odiados por la mañana, pero Mm, queridos por la queridos por la noche, noche. es nuestro sino, ¿no? Como también Mm, nos han educado de esa manera, mm, el decir, bueno, este que te está diciendo maricón por la mañana, por la noche se la tienes que chupar. sí. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues en esa historia Mm, estamos. Por eso, los más valientes, los mm, que se han quedado allí o porque realmente o no, pues pensaban, porque mm, la inmensa mayoría se escaparon, se mm, han escapado, se han ido, ese exilio, ¿no? Que ahora ahí van a presentar el Ministerio de mm, Igualdad, el mes que viene va a presentar un estudio mm, del sexilio, que han hecho una sí. sobre, pues tener que irte por cuestiones Ujú. más de ese de Sí. que te están machacando, Ujú, y muchas personas mm, también de las grandes ciudades, que mm, uno de los también nos íbamos fuera, ujú. porque en las grandes ciudades también tienen barrios, Claro. un barrio como un pueblo, Sí. y todos te controlan y todos saben. Ujú.
Entonces dicen, mira, me voy de aquí, no es... Entonces te vas a otro sitio, a otra capital o a otro sitio donde no te controlen, ¿no? Donde sea más fácil vivir. Pero bueno, que han sido muy pocos los que han podido mm, quedarse en sus lugares por cuestiones, hombre, muchos por cuestiones económicas, ¿no? Ujú. De decir, pues tienen terrenos o tienen y no Sí, podían dejar claro. el tema familiar, ¿no? Mm, De ganado, porque tenían ganado, porque tenían... Y entonces, bueno, pues era una forma, sino dónde iban, porque ujú, tampoco estaban en una situación de poderse ir, pero la inmensa mayoría se fueron. ujú, Les daba igual, yo, bueno, ya que estoy aquí, aunque me ponga a limpiar platos o mm, a fregar suelos o escaleras, que mm, es lo que teníamos, ¿no? Pero ujú, bueno, han ido, o la farándula, porque la inmensa mayoría se sí, metía a la farándula, ¿no? ujú. Pues comentabas un poco de los proyectos de la Fundación 26 de diciembre, ¿no? Y ahora hablamos del gran proyecto que está inminente. Pero bueno, vamos a comentar esos proyectos de la Fundación 26 de diciembre, esos pisos Mm, tutelados, programas de ayuda a domicilio especializados, atención psicológica sensible. Son iniciativas para combatir esa soledad y bueno, pues acompañar a nuestros mayores LGTBIQ+. Y luego el gran proyecto que es esa residencia, la residencia José Temasa, ¿no? Ujú. Que va a abrir en breve, el 26 de En breve, diciembre. no, todavía no. Ah, ¿no se abre el 26? No, ¡Ay! es una cuestión, claro, era Ujú, cuando es que nos persigue como ujú. la maldición, ¿no? Es como algo que es algo, Ujú. esto, digo yo muchas veces me consuelo con el Escorial, que tardó 100 años en ponerse. Bueno, vamos a estar ahí. Bueno, las obras No, de Palacio van nos ha despacio. faltado, Mm. claro, lo que ha sucedido es Ujú, que nos faltaba dinero, que no ujú. nos y hemos tenido que buscar y ha venido una empresa privada Ajá. a invertir en poner en marcha, Ujú, porque ha visto una gran cuestión ujú, importante, no solamente ayudar al colectivo, sino mm, también que puede ser una forma, porque vamos a ser mayores, o sea, ujú. que no se esté preparando la sociedad cuando vamos a ser una sociedad de mayores Sí. y que vayan teniendo y que vayan preparándose. Entonces, Mm, bueno, pues esta empresa lo ha visto y ha mm. visto rentabilidad, no como el hospital de Torrejón, sino diciendo, coño, si es que aquí Ah, hay un nicho de mercado que es bueno, o sea que vamos a especializarnos en dar respuestas mm, especializadas sí. porque el Estado no le Mm, da la gana, no le da la ya. gana. O sea, que ya había una Entonces, empresa que, ¿qué? como ha dicho, el colectivo tiene dinero y los mayores también, ¿no? Vamos a ver qué sacamos No, de aquí. no, en ese sentido no, Ah, porque bueno. sabe que la residencia no, porque la residencia para que tú entres en una residencia tienes que tener grado de dependencia 2 o Mm, 3, o sea, ujú. ser un cascajo, y eso te Bueno. cuesta. Mm, Entonces, eso tiene que ir a través del concierto con ujú, la administración para que te cogen el 80% de tu pensión ujú. y lo demás lo pone la administración, Ajá. ¿eh? Entonces, pero si la cuestión es que poner en marcha ese proyecto, pero ahora que tenemos el dinero, Mm, lo que nos falta a la empresa constructora, que es la que está intentando poner en marcha, ujú. no hay albañiles, no hay pintores, no hay carpinteros. Y es que, digo, no puede ser. Entonces, bueno, pues estamos, pero que está ahí, o sea, el Ujú, dinero mm, ya está. Pensábamos que era un buen momento, pero vamos, quedan 2 3 meses para mm, terminar la obra, o sea, que mm, es meter, conseguir esa historia, ya en el 26 ya será una realidad. ujú, Queríamos, pues, unirlo a una fecha que al colectivo le fuera mm. importante, ¿no? Pues el Claro. 26 de diciembre, Ujú, pero bueno, a lo mejor tenemos que ir a mayo por el 17 de mayo, o ujú. vamos,
aunque cuanto antes se va a abrir, se va a dar ya el servicio. Luego otra cuestión es que sea públicamente y que Ujú, todos puedan, que será una fecha muy importante para el colectivo. mm, Yo en el 9 de noviembre ujú, estuve en Lyon, que se abrió el primer espacio, le llaman ahí espacio de la diversidad LGTB en Lyon, ujú, que era 16 apartamentos para el colectivo. En Lyon, en toda Francia, es el primero que hacen, ¿eh? ajá, Entonces, bueno, fue muy, muy emocionante el estar en ese momento mm, de una diversidad, de ver cómo ya estamos en la agenda, ya estamos siendo visibles, porque lo importante es que se nos vean, ¿no? Es ujú, decir, si yo quiero ir a un club de sellos, pues mm, tendrá que haber algo donde pueda yo ir y ujú, pueda, pues lo mismo, eso es lo más importante. Pero mm. sí que estamos en ello y que eso va a ser una realidad dentro de muy Mm. poco. Bueno, Nos joroba que mm, no sea el 26 de diciembre porque bueno. lo teníamos preparado, lo Ujú, teníamos, pero la empresa dice: "Es que no tenemos, no podemos claro. hacerlo". Bueno, lo que está claro, que espero que sea cuanto antes, Federico, a ver, eso ya no Sí, depende de la fundación prácticamente, pero bueno, el no. 26 le va a llevar, ¿no? Eso está claro. El 2026 seguro que le lleva. Exacto, ¿ves? Termina en 6. Termina el 26. Y bueno, también quería comentar otro proyecto del Archivo de Memorias Afectivas. Sí, Ujú, muy interesante ujú, también. Eso es algo que también fue una de las historias que desde la fundación veíamos, ¿no? Porque mm, no había, o sea, sí que había, ¿no? En Kogan ujú, había, pues eso que nos habían traído, tal, pero veíamos que había que dar una vuelta, ¿no? A esa memoria y además son lo afectivo, ¿no? No ujú, solamente son nuestros momentos, sino también el que hemos sido parte de esta sociedad, mm, que hemos vivido y cómo hemos vivido, ¿no? Es mm, decir, pues que hemos hecho la mili, que hemos tenido afectos que hemos vivido. Entonces, eso está reflejado en esa memoria afectiva que mis ujú, compañeros de formación lo están haciendo muy bien, ujú, cogiendo a personas que han querido participar y que han dado parte de su vida, ¿no? ujú, Para que eso no se pierda, ¿no? Que esas vidas son muy importantes, son las que nos han abierto camino, aunque sea en el silencio, ¿no? Porque el haber resistido mm, también es parte importante, ¿no? No eres solamente los activistas, ¿no? Que claro. son, que sí, pero los Mm, que han tenido que hacer resiliencia y resistencia mm, en el silencio, ¿no? En el decir, estoy aquí y estoy aquí, ¿no? Y pues de lo que se me permite, mm, lo voy a ir cogiendo, ¿no? Con esas historias. ujú, Y es muy importante y vamos creciendo. Lo que pasa es que no podemos, en algunos casos, es muy curioso porque mm, tenemos historias, pero no, ya han muerto, ¿no? ujú, Entonces no hay forma de que ellos también sean conscientes de hermanas que ujú, vivían juntas. Es curioso, ¿eh? ajá, Son lesbianas, ujú, pero que yo estoy convencido, y cuando las he conocido y cuando hemos estado, que no han tenido relaciones sexuales, ujú, sino ese amor platónico de ese estar. Y han mm, sido, pues, pareja mm, toda la de alguna vida. manera. Han sido parejas toda la vida. Mm, Entonces, bueno, pues de también el ver que también nos han llevado a unos espacios de también de decir, vamos a protegernos ujú, y cómo nos podemos proteger, ¿no? Dentro de la familia. Y entonces, bueno, para mí era algo maravilloso. O dos hermanos que sí que fueron separados de pequeños y ya en la era, cuando ya eran mayores, con 20 años, los vuelven a juntar y se enamoran. O sea, entonces, claro, te quedas como, ¡ah! Este, pues también ha habido, ha claro. habido y han vivido y Ujú,
porque no se conocían, no tenían este concepto de que eran hermanos y de que eran, luego se dieron cuenta, pero ya, ya estás viviendo y han Sí. vivido, compraron casas juntas Mm. para que no se supiera, para que Ah, es una cuestión que te queda como muy, ya de verdad, qué diversos hemos sido. sí, por lo menos es curioso. Ujú. Curioso, curioso. Pues ya, Federico, pues eso, comentar un poco esa residencia que se va a abrir, ¿dónde va a ser? En Villaverde. En Villaverde. Ahí, Ujú, en Villaverde está ahí son 4 plantas, va a ujú, haber 65 ujú. plazas, o sea, es Ajá, importante, ¿no? ujú, Yo creo que terminará siendo, pues, un sitio para paliativos, ¿no? ujú, Porque es donde más se necesita en ujú, los momentos que necesitas más ayuda, más mm, centrarte y está más pensado en esa función. ujú, Ya llevamos tiempo acompañando a morir también a las personas cuando ujú, les diagnostican o cánceres o ya enfermedades terminales o mm, neurodegenerativas. ujú, Entonces, bueno, pues también tenemos un recorrido en ese cuidar como se merece, ¿no? Las personas que en el último tránsito de la vida, ujú, pues se sienten acompañadas, se mm, sienten felices, ¿no? Y se van de este mundo pues contentos y que es lo mm, más importante, ¿no? Es sí, decir, y aceptando que, mm, bueno, que la vida pues tiene un límite y mm, que le ha tocado, y por lo menos ser conscientes y ver que en los últimos momentos de tu vida mm, te acompañan, eres acompañado y eres protagonista, ¿no? Y mm, tienes proyecto también de vida, ¿no? En ese proyecto de vida, ajá, el que tú eres el protagonista es lo más importante, ¿no? Y acompañarles y ver que, bueno, pues se van, como ujú, tenemos que ir todos, por eso se va a llamar José de Masa, la ajá, residencia, ¿no? Fue ujú, el primero que acompañamos a morir, ajá, porque era una persona que estaba sola, que no había nadie, tenía cáncer de próstata. ujú, Y entonces, bueno, pues desde la trabajadora social nos puso en contacto con él ujú, y entonces él que había sido excluido toda la vida, nadie le quería, ni su hermano, ujú, ni nadie, pues se sintió contentísimo en los ujú, últimos meses de su vida y dijo, bueno, es que ahora ya no me quiero morir, yo quiero seguir viviendo. Entonces le dije eso, digo, bueno, mm, digo, pero vas a morir porque estamos esperando el sorteo, tienes todos los números, has cogido mm, todos, cuando salga el sorteo te ha tocado. mm, Entonces, pero bueno, vas a estar en nuestro corazón, vas a estar en nuestra cabeza. mm, Es más, la primera residencia que abramos en Madrid va a tener tu nombre. Y el otro, ¿cómo? ajá, Claro, había muerto Pedro Cerolo unos meses antes. ujú, Y digo, pero Pedro Cerolo es muy importante para el colectivo, pero tú para la sí, fundación eres lo más, ujú, porque has creído en la fundación, nos has dado tu patrimonio, y mm, entonces, pues y además eres un representante de lo que queremos la fundación. ujú, Esas personas que la vida no les ha hecho, pero que al final ujú, van a tener un final agradable. Pues bueno, él se murió feliz, se murió abrazado, se murió querido mm. y con mucho, mucho. Y eso me dijo, Juan Josete Masa, no pongas José, Josete, vale. Pues ahí el nombre de esa residencia, que bueno, parece que es una residencia LGTBI, que solo van a entrar personas LGTBI, pero sabemos que puede entrar todo el mundo que necesite ese acompañamiento. Y bueno, pues invitarte, Federico, a lanzar este mensaje final para cualquiera persona que se interese por Fundación 26 de diciembre, por colaborar, por participar, por pedir ayuda, ¿cómo tiene que hacerlo? Pues o llama o entra a la página web, que es muy fácil, Ujú, o te metes en el internet, ujú, Centro de Mayores LGTB y ya ajá, Google te pone. sí, O llamando por teléfono o ujú, yendo allí. Está ujú, un equipo de profesionales de trabajo social, de educación, de psicología, que
te van a ayudar o que te van a atender y van desde la profesionalidad, ¿no? Y luego también hay un equipo grande de voluntarios que, pues, si necesitas ese porque también es lo que hemos generado, esa solidaridad, ¿no? Es decir, hay que acompañar o nos tenemos que acompañar o estar con las personas que nos necesitan y nosotros necesitamos, porque a veces nos necesitamos todos, ¿no? Entonces, bueno, que está abierta, es una fundación que está en Lavapiés, por el momento, también está en Coruña. Coruña tenemos otra delegación, Ajá. donde también hay otro grupo grande y vamos a abrir un centro, unas viviendas supervisadas, ¿no? Donde es distinta porque es para personas ya más autónomas que puedan tener una vida mucho más autónoma y que puedan vivir en comunidad, ¿no? Porque la cuestión es vivir en comunidad. Serán 12 plazas, es un piso bastante grande y está muy bien. Entonces también nos hace falta unos retoques para que nos dé la autorización la Xunta de Galicia. Entonces, bueno, también será una realidad en el año que viene. Y recursos, que la gente done, que ahora en Navidad hay mucho Ah, de donar, ¿no? claro, sí, sí. Tenemos además siempre en la página web, también ahí tenemos arte de una persona que nos cedió, bueno, normalmente también hay en la herencia solidaria, es para que pone gente que nos ha donado, pues y nos dejó unos dibujos, la persona que muy bonitos, que los hemos enmarcado y son bastante entrañables, ¿no? Es también el tener arte, ¿no? Que es un arte muy bueno. Pues nada, todo Ajá. eso y que estamos abiertas. De par en par. Pues nada, vamos a relajarnos un poquito, vamos a conocer un poquito tu parte más personal con nuestro Mariki Test, ¿vale? Vamos Vale. con él. Hey, hey, ven aquí. Pues ya estamos aquí con el Mariki Test, son 10 preguntas rápidas, sencillas, de fácil respuesta. Y nada, pues para conocer un poquito más tu perfil y conocerte un poquito mejor. Vale. Y la primera pregunta, pues es, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito ha sido siempre Juan Salvador Gallota. Ujú. ¿Tu película o serie de referencia? Mi película también ha sido que me ayudó muchísimo, fue la de la isla del desierto, la reina del desierto, Priscila. Priscila. Esa Ajá. fue cuando estaba yo saliendo del armario Ujú, y fue la que me impresionó de una manera terrorífica. ujú. ¿Tu canción o himno LGTBI? Mi canción siempre es la de Karina, la de Ujú. Un mundo nuevo y feliz. Ajá. Me ayudó muchísimo en esos momentos, fíjate que ya el decirme que tuviera paciencia, yo lo Mm, entendía así, ¿no? Que tuviera paciencia, que al final del camino mm, iba a encontrar esa realidad, ¿no? Porque en esos momentos no entendía por qué me excluían, por qué no podía estar. ujú. Y oír la canción que se lo dije a Karina, ¿eh? Digo, me Sí, ¿no? salvaste en la vida, tía, me salvaste en la vida. Ajá. Bueno, ahora ya lo hizo con Ponte la mascarilla, pero bueno, va por Claro, épocas. bueno, hija, yo te hablo de esa época. Ya, ya, ya. Tu icono, Federico, tu icono referente LGTBI. Mi icono, Mm, pues a mí ahora viendo un poco y estudiando, es es Federico García Lorca. ujú. Cuando he sabido que fue amante de José Antonio Primo de Rivera, digo, ¿cómo lo ves? A los uniformes, como a mí. Tengo, tengo un amigo que me decía que me gustan los uniformes, que me gusta hasta el del camión de la basura. Que también, bueno. Digo, pero es el cuerpo. Luego Ah, viéndolo, mm, me acuerdo en el colegio que estaba la foto de Franco, la cruz, mm,
Y esto que se tenía, digo, uy, sí que se tenía un montón de pérdida de aceite los dos, tanto la placa, la culona, como el otro. Digo, mira, si nos hemos juntado con referentes nuestros, sin saberlo. Bueno, continuamos. Un lugar seguro o especial para ti. Seguro soy yo. No encuentro, me he encontrado a mí mismo siendo Ujú, seguro, ¿no? ujú, Yo no necesito estar en ningún sitio, sino yo mismo soy la persona segura, ¿no? Desde que salí del armario, con lo que me digo, yo soy yo. No quiero entrar nunca más a eso. ujú, Si me matan, que me maten, pero yo sigo siendo maricón. ujú. Muy buena, muy buena respuesta. Me ha tocado, me ha tocado. ¿Qué significa para ti la palabra orgullo? La palabra orgullo significa, pues, un cambio de vida, ¿no? Para Ujú, mí, el sentirme de pasar de sentirme una caca, sentirme fuera, a sentirme, pues, parte importante de una sociedad, ¿no? Es ujú, decir, soy orgulloso de ser quien soy, ¿no? ujú, Ya puede ser por cuestiones, no solamente por ser maricón, ujú, sino por ser persona que estoy en este mundo, ¿no? Y ese ujú. es el orgullo de ser tú mismo. ¿A qué 3 personas invitaríais a cenar? Y siempre digo que pueden estar vivas o no. Ficticias Hombre, o pues, claro, ujú. pues a cenar, a hacerse unas comiditas. Ay, Mm. mira, ay, ¿cómo se llama? Ahí, es que yo, como llamo a todo el mundo Antonia, pues Ajá, entonces tengo, y luego me llaman a mí Antonia. Mira, mm, primero el Tosat, que siempre tiene loco. ajá. Ese cuerpo. Luis Este Tosar. cuerno. El pues, sería maravilloso, lo invitaría a cenar y a más cosas, pero bueno, eso soy luego al vecino Ajá. de aquí al lado. Ujú. Es que soy otra vez que ya me tiene miedo, ¿eh? Ya me tiene miedo. Que no dice: "No, no, hoy no puedo, qué lástima". Y Bueno, luego, en la tercera sí que invitaría a los Javis, aunque se han separado y a toda esta ujú. historia, pero vámonos, tenemos mucho cuestiones juntos. Ajá. Se han comprometido mucho con la fundación y entonces son Ujú. personas que para mí son importantes Mm, por la intergeneracionalidad y por mm. todo el tema. Sí, la verdad es que, que espero que los proyectos sigan adelante y que siga todo como hasta ahora, porque Sí. han hecho unos proyectos por el colectivo y me voy a la serie de La Veneno muy reciente, pero han hecho otros tantos que gracias a los Javis, Sí. la verdad. Ujú, sí. Palabra o expresión que te define mejor. Maricón, de toda la vida. Hay que cambiar el relato. Hay Sí, que ¿no? cambiar el relato, el decir, es algo maravilloso. Mm, O sea, el otro día me preguntaron: "¿Tú cómo te consideras?". Digo: "Pues yo maricón". Porque ahora sí. mismo, Mm, claro, si hubiéramos nacido más adelante, ahora mismo mm, estaría descolocado, entre mm, no binario, entre pansexual, mm. entre, claro, porque tenemos parte, es lo mismo que cuando Sí. estaba estudiando psicología o cuando estaba en pedagogía y tal. Mm, Entonces, esquizofrenia, digo: "Uy, yo tengo un cuarto de eso". Tenemos uy, eso también se te salió eso. mm, Pues, en mm, este momento, claro, estaría descolocado. ¿Cómo me mm. coloco habiendo tanta espectro, no? En Sí. ese momento, cuando éramos nosotros, era muy fácil, Mm, maricón, ya está. claro, sí. O tortillera, tortillera no lo era, o Mm. camionera, pues entonces maricón, de toda la vida. Mm. Bueno, el espectro, como has comentado, Federico, es el de siempre, único que se han puesto más nombres para llamar a las cosas por su Claro, nombre, pero ya está, el espectro sigue siendo el mismo. sí, pero yo lo veo Mm, lo mismo, que claro. muy bien, porque claro, hay mucha diversidad y dentro Mm, de esa diversidad, pues podemos, es lo mismo que en botánica. mm, Que es, claro, te dice, esto es un árbol, ¿vale? Pero ese árbol es un pino. Ah, vale, entonces, ¿cómo quedamos? No, no, pero mm, es una conífera. mm. No, a ver, aclárate. No, es Claro, que no. te explica Mm, mucho mejor para conocer, pero en ese sentido, el conocer exacto. es un árbol, o sea, es un Ujú, árbol en realidad. ujú. Buen Pues ejemplo. lo mismo, Em, ¿Cuál es tu superpoder oculto?
Mi superpoder, la paciencia. Ujú, Creo que tengo mucha paciencia, que la vida me ha llevado pues a eso, a tener, a tener que correr en carreras de fondo, no ujú, de, sino y el saber mm, que tienes que trabajar mucho, mucho pico y pala, ujú, muy, para poder disfrutar también, ¿no? De esa Ilíada, como decía ujú, Homero, de ujú, la Ilíada, el viaje, prepárate para un viaje largo. ujú, Eso me encantaba, me ha encantado siempre. ujú. Pues ya la última y para mí la más importante, ¿a quién recomendarías que participe en este podcast? ¿A quién te Ay, gustaría ver aquí? hombre, yo creo que me gustaría ver pues a gente mucho más joven y también gente mayor, ¿no? De Ujú, que es un espacio donde tenemos que ver y ser diversos en edades, en intergeneracionalidades, porque ujú, claro, cada persona hemos vivido en un mundo determinado, una cultura determinada, y entonces pues el poder conocer, ¿no? Tener ese conocimiento de cómo se vive o cómo han vivido o cómo queremos vivir, ¿no? Es ujú, muy importante. Y un podcast como este, que es específico nuestro, ¿no? Porque ujú. yo por mucho que pueda tener los taurinos, que también hay taurinos que hacen podcast, y les miro, wow, a mí es una cuestión que Mm, no me pone, ¿no? mm, Pues el que haya espacios donde se pueda y yo pueda, porque nos faltaban referentes, ¿no? Fíjate, mm, nuestras épocas, los mm, referentes que habían eran por escarnio, eran malos, eran mm, asesinos, eran alguien que tú no querías ni acercarte ni que te mm, tocaran, ¿no? mm, Entonces, bueno, pues esto va a quedar en la historia, es una cuestión importante, aunque no solamente que vengan del colectivo LGTB. Yo ujú, creo que el plus mm. también, personas queer diversas, porque dentro Sí, de ese raro, que mm, somos todas muy raras, pues que venga total. también y que podamos Ujú, ese mm, queer, porque muchas personas se sienten excluidas, se sienten mm, raras, se sienten apartadas, mm, porque sea un espacio de donde, bueno, pues aquí estamos todas, hija, claro. y es lo que tenemos. Y nos damos calor, por lo menos. Sí, por lo menos nos damos ese cariño. Pues nada más, muchas gracias por este ratito y bueno, pues por abrirnos los ojos de alguna manera, ¿no? Recordarnos que nuestra historia no empezó ayer, que hubo quienes caminaron antes y que muchos de esas personas siguen aquí esperando a que los miremos, que los cuidemos y que no volvamos a dejarles solos, solas y soles. Gracias por tu trabajo en la Fundación 26 de Diciembre, por crear ese hogar donde solo había silencio y por demostrar que la dignidad no es un lujo, sino un derecho que se protege cada día. Ha sido un auténtico placer tenerte, en Mariquites. Vale, Y bueno, a mí me preguntaban qué quiero ser de mayor y bueno, pues después de esta conversación, a mí de mayor me gustaría ser como tú, Federico. gracias. Así que nada. Venga, Y nada, ojalá esto sirva para bueno, pues para que el colectivo tenga, pues eso, una mejor vida más allá pues eso, de lo que se vende, ¿no? De la juventud eterna y tal, que hay más exacto. allá. Sí, Muchas gracias, Federico. y a ti, guapetón. Venga, Venga, un abrazo. un besazo. Pues hasta aquí el episodio de Les Mariquites. Si os ha gustado este episodio, pues darle a like, suscribiros a nuestro canal de YouTube, tocarme la campanita, que ya sabéis que me encanta y así os llegarán las notificaciones, y que también podréis encontrarnos en Spotify y en iVoox. Si os ha gustado la conversación, compartidlo para que llegue este podcast cada vez a más gente. Seguidnos también en nuestras redes sociales, que cuáles son, pues Facebook, Instagram, Thread, TikTok y Blue Sky. Y recordaros también que tenemos nuestro merchandising solidario en nuestra tienda online que podréis encontrar en la web tr.ee/lesmariquites, donde parte de los beneficios irán destinados a ayudar a la asociación LGTB Torrijos.
Y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio en el podcast donde las voces del colectivo LGTBIQ+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Y esto será aquí, en Les Mariquites. Chao, hasta pronto. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Con el apoyo de LGTB Torrijos.